bienvenidos a todos a otra edición de Hablemos de Trabajo. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que realmente ha dado mucho que hablar en las últimas semanas en los medios de prensa, pero no solamente en este periodo 2026, sino que venimos acarreando desde hace varios años y que nosotros como entidad reguladora y autoridad administrativa de trabajo tenemos que reforzar nuestros esfuerzos principalmente en los temas de accidentes de trabajo. Hemos visto en los medios lo que ha ocurrido recientemente con trabajadores que pierden la vida en un sector que es bastante riesgoso y es por eso que hoy queremos hablar con nuestro director de salud y seguridad ocupacional, nuestro experto Luis Centurión, en este tema que realmente va a tener un impacto bastante positivo, pero bastante educativo también, los accidentes en altura. Así que Luis, muy bienvenido a nuestro episodio. La primera vez que estás también acá, estamos invitando a todos nuestros directores porque son realmente ustedes los expertos que trabajan día a día, conocen el territorio y queremos hablar justamente de salud y seguridad ocupacional en el sector de la construcción. Tenemos nosotros un relacionamiento muy bueno con el sector, pero sin embargo estamos viendo que actualmente los accidentes de trabajo son bastante recurrentes y queremos explorar un poco contigo cuáles son esas causales, si la gente realmente conoce las medidas de seguridad, que tienen que tener en cuenta las empresas al momento de contratar profesionales, cuáles son los equipamientos que tenemos que tener y que son obligatorios, ¿verdad? Porque la ley lo exige. Y bueno, y la responsabilidad también, la determinación de las responsabilidades, porque hay veces que queremos culparle al trabajador de que no usa los equipamientos, pero también conocemos situaciones en donde las medidas de seguridad están ahí, no se usan, pero no se exigen o simplemente no se les da estos equipos de protección que son obligatorios por ley y que debemos evitar la siniestralidad en este segmento, ya que construcción es uno de los principales empleadores que tenemos en nuestro país, no solamente en el área civil de edificios, sino también las obras que se dan y hay mucha exposición al riesgo. Así que queremos que nos comentes brevemente todas estas medidas, las reglas, las normativas que tenemos nosotros actualmente y los casos de cómo resolver estas cuestiones. ¿Es educativo? ¿Es una cuestión de control? ¿Cómo lo estás viendo actualmente? Bueno, muchas gracias, ministra, por la invitación. Realmente un placer poder compartir este espacio donde el objetivo es justamente concientizar y más aún cuando hablamos del tema de la prevención. Si hablamos de prevención, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que hoy día se la conoce con las 3 P: promoción, prevención y último, la protección. Y el empleador por normativa está obligado a tener ya un sistema de gestión donde abarquen todos los aspectos tanto de seguridad como de salud en el trabajo, sea cual fuere el rubro o la actividad económica. Y en ese sentido, ¿cuáles son esos requerimientos que un empleador debe tener sí o sí? Como por ejemplo la evaluación de riesgos. Sí, La evaluación de riesgos, tener dentro de la empresa los técnicos de salud y seguridad ocupacional, las categorías que son muy importantes. Comentaron un poco las diferencias y especialmente en el sector de la construcción, cuáles son los criterios que los empleadores deben de tener al momento de poder elegir también un técnico correctamente, porque sabemos que muchas veces cuando nos traen a nosotros observamos que hay varias deficiencias en las documentaciones que se presentan y que deberían ser corregidas para evitar estas siniestralidades. así mismo. Antes de hablar de los requerimientos, me gustaría aclarar un poquitito el concepto de salud y seguridad en el trabajo, que anteriormente se lo llamaba como salud ocupacional. Salud e higiene creo que se Sí, llamaba, es ¿verdad? salud ocupacional. Y Salud hoy ocupacional. día, por nuestra última normativa, la 5804, habla el término de seguridad y salud en el trabajo. Y es importante aclarar porque, en primer lugar, la gente que está metida en la prevención de riesgos laborales tiene un concepto, pero ese concepto hay que trasladarlo como entiende el trabajador. Nosotros como expertos profesionales podemos entender que la salud y seguridad es una disciplina, es una ciencia que trabaja con procedimientos, normas, pero no podemos tratar de que así mismo entienda el trabajador. Al trabajador eso hay que traducirlo, que la seguridad y salud es, en primer lugar, saber dónde trabaja, por ende, a qué riesgo se expone
y en base a eso enseñarle cuáles son las medidas para protegerse. Y el objetivo fundamental es que podamos prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales, ¿verdad? Los accidentes, tenemos el mal concepto de que es por mala suerte. Los accidentes no son casuales, son causados. Y al haber una causa hay que identificar, evaluar y tratar de evitar que eso no ocurra. Y desde el punto de vista del trabajador, la idea es que vuelva sano y salvo a su casa, ¿verdad? Y creo yo que, y todo lo que estamos metidos en el tema de la prevención, no hay peor cosa que un trabajador vaya y se accidente en un lugar donde justamente va a buscar el sustento diario para su familia. Hay una especie de aversión al riesgo que tienen ciertos trabajadores a causa de la experiencia. Piensan que porque ya están trabajando muchos años en la misma profesión, en las mismas condiciones, no me va a pasar nada. Sí, Y nosotros habíamos hecho hace un par de años un relevamiento y un estudio sobre la formalización de los trabajadores en el sector de la construcción y ellos manifestaban de que la manera empírica del cual ellos empezaron a formarse a través de su papá, de su abuelo, entraron en la profesión y que nunca les pasó nada. Entonces, por eso ellos consideran que por su experiencia no van a sufrir ningún tipo de riesgo y por ende no necesitan de protección y tampoco necesitan de seguro social. ¿Qué opinión te merece ese tipo de aptitudes o ese tipo de percepción que muchas veces encontramos en terreno, ¿verdad? Porque no, no, hoy no me voy a poner el casco, hoy no me voy a poner la bota, me es incómodo usar estos materiales de protección, son bastante pesados, me dificultan hacer correctamente mi trabajo, pero sin embargo el nivel de riesgo no es porque yo tengo experiencia que no estoy expuesto, sino que efectivamente puede acaecer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y eso hace también que exista un costo, tanto para el empleador, una responsabilidad penal también, si podemos hablar, porque está tipificado también en el Código Penal este tipo de situaciones, pero es importante hacer énfasis en esto, que la experiencia, la aversión al riesgo no evita accidentes de trabajo. asimismo, ministra, hay que tener en cuenta que el concepto que la mayoría tiene es justamente que la seguridad es sinónimo de experiencia y la seguridad debe ser sinónimo de concientización. Si bien la experiencia es importante, ¿verdad?, en lo que es tema de seguridad, pero no es todo. De ahí volvemos a lo mismo que debemos trabajar fuertemente sobre la promoción. Hay que educar a la gente. Nadie previene lo que no conoce y nuestra ley establece bien la diferencia, tanto el Código Laboral como el Decreto 14.390, entre lo que es información y formación de la persona. Y cuando hablamos de trabajo de alto riesgo, llámese altura, trabajo de instalación eléctrica, espacio confinado, conducción de equipos pesados, el trabajador sí o sí tiene que tener una formación. Y eso es sinónimo de educación. Por lo tanto, el proceso debe ser más largo, se debe comprobar que realmente aprendió esa persona. Entonces, hay una fuerte campaña que debemos hacer sobre lo que es la concientización, educación de la gente. Sí, en las fiscalizaciones laborales se suele solicitar a las empresas justamente el curso en salud y seguridad ocupacional. Sí. Nos traen los certificados, pero desconocemos realmente qué han aprendido, cuáles son los requisitos mínimos, porque cada sector, cada ocupación tiene sus propias Sí, características, sus riesgos generales y específicos. sus riesgos generales, sus riesgos específicos. Es importante también poder establecer ciertos protocolos ocupacionales como los que hoy estamos trabajando para poder direccionar este tipo de cursos. Porque una persona, un administrativo, entra en una empresa y muchas de ellas hacen cursos de RCP, de primeros auxilios, que todos debemos conocer. Pero cuando hablamos de trabajadores en altura, ¿qué tipo de educación o capacitación previa tenemos que darle a ese trabajador? ¿Cómo él demuestra que ya está certificado? ¿Qué le tiene que exigir la empresa para decir, ok, yo te contrato a vos o le contrato a una contratista para que vos elabores o ejecutes esta obra, mampostería, hormigón armado, piso, electricidad? ¿Son diferentes los criterios? ¿Cómo controlamos cuáles son esas medidas educativas efectivas que van a evitar este tipo de accidentes en el sector?
Bueno, hay que exigir a los trabajadores, como decimos, que en este trabajo de altura o de espacio confinado tengan una cierta formación mínimo, por lo menos de 15, 20 horas. Tiene que ser. Eso tiene que estar No es certificado. Sí, poco, Luis, 20 horas para es algo lo tan básico. es lo Estamos hablando de lo básico. básico. ¿Y qué Lo es lo básico. básico? Manejo de equipos de seguridad, todo lo que son los equipos de protección colectiva, ¿verdad? Llámese barandas, redes, la supervisión, el control. Y ahí hay un punto importante que a veces confundimos. Por lo que realmente se controlan o se debería controlar son los equipos, instalaciones, máquinas, pero lo que se supervisa es al trabajador. Y en trabajo en altura es, si bien estos últimos tiempos estamos teniendo varios accidentes, en relación a otros todavía no es tanto, pero la diferencia que es que la mayoría son fatales. Entonces, el trabajador sí o sí tiene que ser capacitado. El tema del arnés, por ejemplo, vemos en muchas obras que se le entrega el arnés, no hay registro de entrega, no se le capacitó, el trabajador se coloca nomás. Si una, por un ejemplo, si una persona queda colgada en un trabajo en altura con el arnés, no puede estar más de 10 minutos colgado. Ahí estamos hablando del síndrome del arnés. Puede empezar a cortarse la circulación, puede sufrir desmayo, ¿verdad? Si se desmaya va hacia atrás, puede tener una lesión de la columna. O sea, eso implica también que en una obra, dentro del plan de seguridad, tiene que haber un apartado, un protocolo de trabajo en altura. Y ese trabajo en altura debe tener también considerado un plan de rescate. ¿Cómo yo le bajo a esa una, dos, 10 personas que quedaron colgadas? Entonces, es todo un conjunto de no solamente capacitación, sino también es muy importante hablar acá de los registros. Esa es otra falencia. Vemos que muchas empresas cumplen, hacen, pero no dejan registrado. Y ante la ley sabemos que si no tenemos cómo demostrar, eso está en el Código del Trabajo, que el empleador y sus responsables de la prevención habla, ¿verdad? Son los responsables de presentar las documentaciones que eso avale. Y en capacitación, la mayoría de los cursos deben ser capacitaciones reales, ¿verdad? No simplemente hablamos de un curso de primer auxilio que ya nos tocó ver en varias fiscalizaciones y hablan de hemorragia, fractura, traslado de accidentado, ciertos ítems y la carga horaria una hora. Imposible dar en una hora. Y en las empresas generalmente hablamos, si vamos a hacer de una hora y media, son charlas de concientización o de actualización. Curso, estamos hablando mínimo de 8 horas para arriba y tiene que haber una evaluación. Sí, vemos muchas veces, porque hoy estamos en el auge de la construcción, se están haciendo muchos departamentos, edificios, reparaciones de infraestructura de gobierno y vemos en muchas circunstancias eso que decís, los trabajadores colgados. Y también para el tema de limpieza Sí, que muchas veces no es construcción en sí, pero también requiere eso, los señores que se bajan a limpiar los vidrios sí. y que vemos que están casi 1, 2, 3 horas colgados con un arnés y en muchas circunstancias vemos una cuerda de barco. ¿Verdad? Las cuerdas que no sé si por el costo, si son las indicadas, las empresas de limpieza, qué tan responsables son, ¿verdad? Al momento de adquirir sus materiales, cuáles son las especificaciones técnicas, pero hay cierto también daño, como mencionás, a la ergonomía del trabajador, a la seguridad del trabajador y las responsabilidades también que esto implica. Y también otra cuestión que vemos mucho en las obras civiles de poca envergadura son los andamios. Sí. Andamios que no están realmente estructurados con las medidas que corresponden y hemos tenido muchísimos accidentes con respecto a eso. Eso también debe figurar en los protocolos, cómo usar un andamio, cuál es la diferencia, Sí, totalmente. los niveles de altura que tienen, Sí. los reemplazos de los trabajadores. ¿Cómo Ahí vemos eso? hablaste de un punto importante, ministra, los niveles de altura. Una de las primeras cosas que el técnico de seguridad debe hacer, y en lo posible, cuando hablamos de trabajo de alto riesgo, debe ser un técnico categoría A, quien es el que está certificado para hacer todas estas cuestiones. Analizar el factor de caída, se le llama. No es lo mismo estar en altura en un edificio, en un tinglado, si el tinglado otra vez es liso, si es ovalado, o sea, dependiendo del tipo de altura, hay un análisis de factor de caída y a raíz de eso se ve cuáles son los mejores equipos de protección que se le puede dar al trabajador, ¿no? Y estos equipos también, ya sean los equipos de protección personal, colectiva,
las silletas que mencionaste, los nudos, todo eso ya vienen con certificaciones internacionales inclusive. Nosotros vamos a ver que los arnés están cosidos, tiene una forma de cómo se cose adelante, atrás, ¿verdad? Y la cantidad de puntada, de costura que tiene, el hilo que se utiliza, todo eso está bajo una norma internacional. Y del Ministerio del Trabajo, con relación a los equipos de protección, es importante aclarar algo. Primero, los equipos de protección individual son la última barrera entre el hombre y los riesgos. Cuando ya agotaste todas las medidas, ahí vamos al equipo de protección. Y desde el punto de vista legal, nuestro reglamento general técnico habla que, si yo, para que se entienda, si yo me voy a una obra de construcción y encuentro a 30 trabajadores que están con casco en altura, pero resulta ser que esos cascos no son certificados, no están homologados. En el acta se va a labrar que al momento de la inspección los 20 trabajadores no contaban con casco de seguridad. O sea, la no homologación o certificación de los equipos se equipara a como que no tenían equipos. Y también vemos mucho en la construcción por el tema de costo. Un ejemplo, un casco en una ferretería puede encontrar por 20, 25 mil guaraníes, inclusive menos, pero un casco bueno certificado está por entre los 200, 250 mil. Un arnés en la ferretería te sale 100 mil, 120 mil. Un arnés bueno, estamos entre los 1,5 millones a 2 millones inclusive, pero es la vida la que está en juego. Entonces el empleador no solamente está obligado a capacitar sobre el uso, sino también a proveer de equipos certificados. Y por parte del trabajador, asistir a las capacitaciones y usar el equipo, porque también está contemplado de que si no usa, es una causal de despido o rescisión de contrato. Y las medidas disciplinarias en cuanto a los equipos también se pueden aplicar en base a los riesgos. Si yo le tengo que dar un guante a una persona que está en la construcción cortando la madera con la sierra y no me usa, puedo aplicar la amonestación verbal, por escrito, suspensión y te va afuera. Pero a un compañero, un trabajador que está a 20 metros de altura, le capacité, le compré el arnés certificado y el primer día veo que está sin arnés, lastimosamente tenemos que desvincularlo porque el riesgo es diferente. Esa persona se cae, se muere, no va a tener dos oportunidades. Entonces, las medidas disciplinarias en cuanto al uso de los equipos de protección también se aplican o se deberían aplicar en base a los riesgos. Hay muchas dudas sobre qué técnicos tengo que contratar. ¿Cuándo necesito un técnico de salud y seguridad ocupacional de categoría A, de categoría B y de categoría C? Bueno, generalmente el categoría C es el básico, el que arranca y solamente necesita 200 horas de formación. ¿Verdad? Y con eso ya obtiene el registro y empieza a trabajar, pero no está habilitado todavía, por ejemplo, hacer capacitaciones específicas o de trabajo de alto riesgo, por ejemplo, capacitarle a un grupo de personas sobre espacio confinado en altura, no está todavía habilitado. No puede hacer evaluaciones de riesgo, mucho menos firmar, que ya tuvimos varios casos. No puede hacer mediciones de agentes contaminantes. Sin embargo, el categoría B y el categoría A sí ya están habilitados a ciertas cuestiones. Ahora, lo ideal es que si una empresa tiene 500, 600, 700 personas, probablemente con un solo técnico no va a dar abasto, porque la mayoría de esas empresas con esa cantidad de personas trabajan 24 horas todos los días. Entonces, sí puede haber un categoría A, pero va a tener que contratar dos, tres categorías C que le sirvan como monitor a esa categoría A. Y con respecto a ya ocurrido el siniestro, no se pudo evitar. ¿Cuáles serían esas responsabilidades? ¿Cómo se hacen las investigaciones? ¿Se necesita de un perito? Porque nuestros inspectores de trabajo, que son realmente, están bien capacitados para ir a detectar eso, es lo que se van a investigar es el accidente en sí, la determinación de la responsabilidad del accidente, pero como mencionaste anteriormente, el entorno en el cual se produjo el accidente. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene la patronal, el empleador, también con respecto al seguro social si encontramos trabajadores que no están inscritos, que vemos que en muchas ocasiones ocurrió el siniestro y 1 hora o 40 minutos después le dan de alta? ¿A qué se exponen ellos? Bueno, aquí hay responsabilidades tanto administrativas como civiles y penales. El empleador o el trabajador. Generalmente cuando ocurre un accidente, lo primero que se trata de identificar también es si fue una negligencia, imprudencia o impericia. ¿Cómo se determina eso?
Bueno, hay diferentes métodos que se utilizan dependiendo del tipo de accidente. No es lo mismo un accidente con químicos, no es lo mismo un accidente en altura, no es lo mismo un accidente vial. Para cada uno hay un método de análisis e investigación que se suele utilizar, ¿verdad? Y la responsabilidad es para el empleador, justamente más bien la parte civil, penal y por sobre todo el daño a la imagen corporativa. Hoy día con las redes sociales también sabemos que en 5 o 10 minutos todo el país tiene esa información, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar justamente en la prevención. Y con respecto al seguro social, Sí. ¿está obligado el IPS a atender a un trabajador accidentado independientemente que no tenga cobertura? Sí, está obligado y después, en todo caso, se ve lo que es la figura de la devolución del capital constitutivo, pero tiene que atenderlo a ese trabajo. Y ahí es importante también lo que mencionás, ministra, del seguro social. Muchas empresas dicen, yo le pongo un seguro de vida, un seguro privado, eso es opcional ya, pero el seguro social debe ser obligatorio a partir del primer día. Y otra cosa que se confunde es, ¿para qué yo le voy a poner seguro social a esta persona que va a trabajar solamente en hacerme el piso y va a estar 15 días? Le das entrada hoy y a los 15 días le das salida, pero esos 15 días está cubierto si ocurre algo, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también que en caso de un accidente laboral y tiene el IPS, no existe el periodo de carencia. O sea, yo le aseguré a las 7 de la mañana, a las 9 se cayó, puede quedar con una incapacidad, el IPS eso ya le va a cubrir, ¿verdad? Inclusive, si hay un daño con derivación fatal, va a tener una cobertura a los hijos menores de edad y la viuda inclusive, ¿verdad? Ujú. El sector de la construcción es un sector que tiene una forma de operar bastante característica, porque hemos observado en muchas oportunidades que está la contratista principal, que es la empresa que finalmente firma el contrato con el inversor, que va a desarrollar, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los modelos inmobiliarios, ¿verdad? Que van a construir los edificios, pero luego esta subcontrata a otro contratista y ese otro subcontratista vuelve a subcontratar. ¿Cómo se determinan las responsabilidades en ese sentido en los accidentes de trabajo? Porque hemos visto juicios civiles, juicios penales, incluso en los sumarios administrativos, que dicen, no, yo soy el contratista principal, yo le delegué la parte de la construcción de mampostería a esta empresa, por lo tanto, la responsabilidad de incluir al seguro social al trabajador lo tiene la empresa contratista o subcontratista. Sí, la responsabilidad tiene la empresa subcontratista, pero yo como empresa contratante tengo la obligación de controlar, ¿verdad? A través de mis empleados, en este caso los técnicos, la gente de recursos humanos, que esa empresa tenga, ¿verdad? Cuente con el seguro social. Muchas empresas hoy día están aplicando el control diario al ingreso, tu cédula, porque ¿qué pasa? Muchas veces en la construcción también ocurre, yo le pongo por decirlo, a Juan Pérez en el seguro social, me figura que va a estar 15 días en el seguro y resulta ser que a los 3 días viene otra persona en vez de él. No, hoy no pudo venir porque le envía otra obra, ¿verdad? Pero el que entró en vez de él no tiene IPS. Entonces los controles deben ser diarios y el que no tiene IPS, lastimosamente, no ingresa a la obra. No No debería de debería ingresar, ingresar. pero eso no ocurre en la práctica. Generalmente no ocurre, pero el problema viene después cuando, como siempre solemos decir, mientras no ocurra nada, no hay problema, pero cuando ocurre es un problema serio para todo, porque la responsabilidad no se delega. Acá es responsable el contratista, el proveedor, el terciarizado, es una cadena, todo tiene un cierto grado de responsabilidad. Y sobre lo que dice Luis es muy relevante porque vemos en redes que la gente opina de que el de Trabajo tiene una acción ex post. Cuando ocurre un siniestro, aparecen los inspectores. Y es por eso que nosotros hemos decidido también, y vamos a tener reuniones de trabajo también con el sector para hacer justamente estas inspecciones preventivas, porque necesitamos que el trabajador esté protegido. No existe, yo no quiero seguro social porque me pagan solamente de manera semanal. Hay que prevenir, hay que educar a los trabajadores, hay que también tener los técnicos de salud y seguridad ocupacional. Y hay un tema también, Luis, que me gustaría preguntarte porque en redes y también en preguntas de consultas que se hacen en asesoramiento sobre el tema del sector de la construcción, es importante aclarar desde el Ministerio de Trabajo el tema del alcotés.
Alcotés Mm. en obras. Cada lunes, la mayoría y gran parte de las empresas constructoras someten a sus trabajadores a un control de alcoholemia. Eso está permitido, se puede hacer. ¿Cómo tenemos regulado hoy? ¿Qué dicen las normas internacionales u otros países en ese sentido? En algunos países sí ya está regulado, ya se aplica, ¿verdad? Pero el tema del alcotés, si se va a utilizar equipos, generalmente lo que se controla es que esos equipos estén certificados, estén calibrados y en los reglamentos internos también que figure eso y que esté homologado por el Ministerio del Trabajo mínimamente para que pueda tener una validez, Ujú. ¿verdad? Pero con jurídico nosotros ya estamos viendo para reglamentar el tema justamente de los controles de alcotés, que es una cosa, y la alcoholemia es otra cosa. Ah, ok. ¿Cuáles son las La diferencias? diferencia. El Alcotel, por ejemplo, se hace con los aparatitos, se mide y Sí, la alcoholemia ya es el nivel análisis de el sangre. análisis, por ejemplo, que se Claro, hace, y que ahí ya es sí una, tenemos una regulación médica, que la persona sí, no puede ser así coaccionada mismo. para poder acceder a este tipo, y la Sí, empresa tiene que haber tampoco. consentimientos, Tiene que haber consentimiento, pero sin embargo, el alcotés también es una medida de prevención de la empresa, porque totalmente. sabemos que existen personas que no solamente Sí, en el no, sector de no en la la construcción, construcción, en la conducción de vehículos, s- transportes, trabajos transporte, nocturnos, que están en estado no precisamente de embriaguez, pero con niveles altos de alcohol en la sangre y esto puede producir, es una exposición también al peligro. Entonces las responsabilidades claro. tienen que ser efectivamente de ambas partes, del trabajador, de no ir así a su lugar de trabajo y también del empleador de implementar las medidas de seguridad para evitar justamente que ocurra un accidente por este Claro, tipo de situaciones. y fíjate, ministra, que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, habla de que si vos tenés un trabajador, así que consume mucho el alcohol y eso, tenés que establecer un programa y demostrar, no es desvincularlo de buena primera, sino un programa de prevención donde vos tratás de demostrar que le estás queriendo rehabilitar, reinsertar, en pocas palabras, ayudar al trabajador, ¿verdad? O sea, no es despedirlo simplemente, ¿verdad? Tenemos estadísticas de los niveles de accidentabilidad en construcción del año pasado, del 2024. No, sí, perdón, a partir del 2024 estamos llevando un sistema de estadística donde vemos que prácticamente el 30-35% de los accidentes del general son en la construcción. Ahora, con una salvedad, los accidentes se analizan desde el punto de vista de frecuencia y de gravedad. En cuanto a frecuencia no son muchos, pero en cuanto a gravedad sí son, la mayoría son con derivación fatal. Estamos teniendo Sí, un ejército de inválidos sí, y en a su, causa de los accidentes, no solo de construcción. sí. Estamos hablando de motos que son muy recurrentes, llevan Los gran parte del accidentes in presupuesto, itinere o en accidentes trayecto, in sí, itinere, accidentes en industrias. También tuvimos el año pasado muchas situaciones de fuga de amoníaco, que también creo que con el INTN se está trabajando también el protocolo, la también, prevención, sí. los niveles de riesgo al cual están expuestos, los equipamientos que tienen que tener son multinacionales, ¿verdad? Como vos decís, la imagen corporativa tiene un rol preponderante en la inversión, porque esto es una inversión realmente para la imagen de la empresa, pero también para la seguridad ciudadana, porque un trabajador que queda inválido en una familia e incluso no tiene seguro social, por lo tanto Sí, no puede percibir una pensión, se convierte en una carga, porque así ese mismo. trabajador nunca más va a poder salir al mercado de trabajo. Entonces, esto de salud y seguridad ocupacional, de la prevención de riesgos, de las medidas de seguridad al momento de trabajo son sumamente importantes y la educación en ese sentido es fundamental. Fundamental. Por eso volvemos a repetir que si realmente queremos trabajar sobre la prevención de riesgos, sea cual fuera el rubro, la actividad, hay que invertir en promoción, prevención y último la protección. Y generalmente estamos mal acostumbrados. Lo primero es la protección, darle equipo de protección, ¿verdad? Sin embargo, vos le haces consultas básicas a los trabajadores que nos tocó ya hacer en las verificaciones. Por ejemplo, ¿por qué usas tu casco? Y lo primero que te responde el trabajador es, y si no uso me van a suspender o me van a descontar, que No es otra, piensan que que es puede por su caerse seguridad. O tu por su seguridad. compañero que está acá a tu lado, si se llega a desmayar, se cae, ¿qué haces? ¿Cuál es el protocolo? Y no tenemos, ¿verdad? Y otro de los errores que vimos también en estas fiscalizaciones es que muchas veces nos llenamos de documentos, pero que al final no nos sirven o no se publican a los trabajadores. Nos presentan manuales, políticas, 100, 200 hojas, ¿verdad? Y vos le preguntás al trabajador y no saben explicar.
Entonces, para el trabajador tiene que ser cortito, preciso y realmente que entienda dónde está trabajando, a qué riesgo se pone y cómo se cuida de esos riesgos. O sea, las medidas de seguridad y de responsabilidad no son solo de papel, tienen Así que mismo. ser trasladados a cada uno de los trabajadores, colaboradores, todo el personal de la empresa para que ellos sepan las consecuencias, las implicancias y por sobre todo para que sepan qué le puede ocurrir después y cuánto es el costo que va a Sí, asumir, ¿verdad? y vos mencionaste un punto, ministra, el tema de la invalidez. Hay veces que ya nos tocó ver, en mi caso, cuando estaba en IPS, pero muchas personas, como decís, que no tienen el seguro social y esa persona que se accidentó, sin embargo, habría sido que era el sustento de toda una cadena familiar, de su esposa, hijo, mamá, papá, hermano, o sea, esa persona se quedó sin poder trabajar, no tenía seguro social y la carga es enorme, ¿verdad? ¿Cuánto estamos hablando? Un trabajador que está en el sector de la construcción, no tiene seguro social, se accidenta, tiene fracturas múltiples. ¿Cuánto le cuesta a una familia aproximadamente? Porque se convierte en un gasto de bolsillo. Mucha gente tuvo que vender hasta su casa porque el trabajador quedó en terapia intensiva durante largos periodos de tiempo. Y esto realmente es un gasto de bolsillo importante que se pudo haber prevenido y sin embargo Así acaeció mismo. y le deja, aparte de dejarle sin sustento, sin una prestación económica porque no tiene IPS, también es una carga para los hijos, para el barrio, para la familia, los primos y toda una cadena que afecta finalmente en la economía familiar, pero también en tiene un impacto fiscal, porque hoy el Totalmente, Estado, ¿cuánto está invirtiendo? Y es algo que hay que hablar en accidentes de trabajo no protegidos. sí, totalmente. ¿Cuánto se deriva en emergencias médicas? Si pedimos una estadística de accidentabilidad, ya sea por moto, que es lo más recurrente. Mm, Me acuerdo que había una campaña muy fuerte hace un par sí, de años de usar casco. Tenemos que también concientizar que hay otras ocupaciones sumamente riesgosas y que la versión del riesgo tiene que dejarse de lado y que los trabajadores tienen que saber que se pueden morir, que se pueden quedar inválidos para siempre y que van a ser una carga familiar para la familia. así mismo. Y sacar ese chip del, como estábamos mencionando, de que la seguridad es sinónimo de experiencia, ¿verdad? Ese es un error, ¿verdad? La semana pasada, el caso que tuvimos, aparentemente, según testigo, el trabajador no quiso utilizar el arnés y no utilizó hasta que subió sin el arnés, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad desde el técnico, el El empleador, fiscal de obras ¿no? tiene responsabilidad también. Totalmente, totalmente. Es Tiene el que se encarga de todo lo que verificar. sí, todos los que están en la obra tienen cierto grado de responsabilidad. Después se va viendo, se va deslindando, ¿verdad? Pero todos son responsables. O sea, a lo que voy es, no puedo yo, técnico de seguridad o el encargado de obra, que el trabajador me diga, no voy a usar el equipo y no uso. O sea, tiene que usar, o sea, su vida está en juego, ¿verdad? Su O el vida. famoso acá, un ratito nomás me voy a sacar la gafa porque me molesta, está soldando, le salpicó algo en el ojo y perdió la vista. Claro. Y también otra de las cuestiones que vemos en inspección que es bastante recurrente en trabajos en altura son los espacios vacíos que quedan y que no tienen Sí, ningún vallado. Cuando nosotros observamos eso en las fotos o en las filmaciones, vemos que están los agujeros de los ascensores, por ejemplo, o los sí, agujeros de los esos tragaluces ascensores que mencionás, por ejemplo, no basta con una simple señalización o la con una cintita. cinta, El no tiene que tener una trabajador se cinta. tropieza y va a llevar la cinta, va a caer. O sea, eso tiene que tener maderas en lo posible y por lo menos 1,5 metros tiene que pasar la cintura. En las obras también es muy importante a la noche la iluminación, tiene que haber buena iluminación. El Trabajo orden, nocturno en construcción tiene otras medidas de riesgo otras totalmente medidas, sí, distintas. otras medidas, totalmente, ¿verdad? Bueno, yo creo que este es un tema que merece una política mucho más activa por parte nuestra. Este año, como había mencionado anteriormente, vamos a aplicar controles preventivos, vamos a hacer inspecciones en obras, tanto civiles como viales, porque las obras viales también hay trabajos en altura, hay una gran inversión en viaductos, por ejemplo, Sí, donde ya estuvimos conversando con la ministra de Obras que ahí hay una responsabilidad muy grande también, ¿verdad? De todas las contratistas, del Estado también y que tenemos que empezar a educar. Empezar a educar, así como había un programa de educación vial para los niños, sí. también hay que tener una educación ante todo tipo de riesgos de la ocupación, de la construcción y enseñar
a los chicos a tener esa cultura de la prevención. No es que no te va a pasar nada porque vos ya conoces lo que estás haciendo. Una persona del sector de la electricidad que hace años es electricista, empírico, no puede venir a tu casa, vos también, como persona, como individuo, no puedes permitir que venga a tocar el cable sin un guante de protección. Así mismo. O la persona que se va a subir a cortar tu árbol, que no puede venir esa persona a colgarse directamente y no tener un arnés. Entonces, no es solamente del propietario, es una responsabilidad y una concientización ciudadana en general, porque cualquier tipo de trabajo tiene un riesgo. Incluso los administrativos, ¿verdad? Teníamos un Todo. caso de una trabajadora de taxi que quedó sin audición por estar expuesta constantemente a Un la cáncer. telefónica de Call center. radio taxi y que tuvo una invalidez temporal permanente, o sea, una invalidez permanente parcial. Entonces, la invalidez puede ser total, la invalidez El puede ser parcial. parcial, la invalidez puede ser temporal y también hay ciertos criterios de porcentajes de riesgo, ¿verdad? En los cuales uno está sometido o de invalidez, el cual uno está sometido. Todos tenemos que conocer eso, todas Claro. nuestras Al ocupaciones, hablar de trabajo, ministra, ya es sinónimo de peligro y riesgo. No existe una sea cual actividad sea. laboral que esté exenta de peligro o riesgo. Ujú. Existen riesgos generales y a partir de ahí los específicos dependiendo de la actividad del rubro. Y la seguridad debemos tomar como un modo de vida. La seguridad yo dejo donde yo quiero dejarlo, en el sentido, yo entro en una obra con casco, dejé mi casco, ahí se quedó mi seguridad. O sea, es una forma de vida que tenemos que ir de a poquito. Subo al vehículo, me pongo el cinturón. Subo, compro una moto, comprar un casco certificado bueno. Entras al supermercado, ve primerito dónde están las salidas, cómo están. Te vas al cine, ¿verdad? La parte recreativa, bueno, ubicate un lugar donde vas a salir rápido. O sea, de a poquito hay que ir metiendo, como usted mencionó, ministra, ya desde la escuela, primaria, colegio, ir metiendo estos temas de seguridad, que esto es en todos lados, ¿no? Si bien estamos con un enfoque laboral, pero la seguridad es en todas partes y en todo momento. En todo momento, en todo lo que sea salud y seguridad ocupacional, seguramente vamos a tener muchos episodios más para hablar de todo lo que es el proceso inspectivo, que sería importante, de los nuevos protocolos de accidente que vamos a estar elaborando. Hay protocolos específicos que también tenemos que trabajar con algunos sectores que son de alto riesgo y que merecen realmente tener un documento bastante claro, las inspecciones de la formación y la capacitación. Y esto evidentemente merece muchísimos capítulos más porque salud y seguridad ocupacional es un Es tema bastante muy amplio. complejo, muy amplio. Todo lo que dice el decreto 14.390, que es del año 91, 92, ya amerita una 92, revisión. amerita una revisión también porque hay muchísimas medidas internacionales que nosotros como un país que está en desarrollo, como un país que quiere insertarse en el mundo, que quiere atraer nuevas inversiones, el comercio internacional exige Exige. todas las medidas de seguridad y que no haya accidentabilidad, o por lo menos que se reduzca al mínimo. Tenemos que ser conscientes de que las normas tienen que ser claras, de que los controles tienen que ser precisos y que no solamente el control lo ejerce el ministerio, sino que empieza desde el Desde día la en que casa. uno firma el contrato para el sector de la construcción de la obra que va a ejecutar. Así que te agradezco, Luis, porque creo que Muchísimas fue gracias, ministra. bastante ilustrativo. Vamos a continuar conversando de este tema y, ¿por qué no?, teniendo algunos talleres también específicos sobre salud y seguridad ocupacional. Muchísimas gracias, ministra, por la invitación. Bueno, nos vemos entonces próximamente en otro episodio donde vamos a tener otros temas también relevantes del mundo del trabajo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, darle like en nuestro canal de YouTube también donde van a tener toda esta información. Muchísimas gracias a todos.